Bienvenidas, bienvenidos al podcast donde hablamos sobre deportividad. Bienvenidos al podcast de Oro, Plata y Bronce. Michaela Maroney. I feel really good about where I am right now, mentally and physically. Iniesta acaba de darnos el mundial. Ha sido absolutamente brillante Iniesta a lo largo del partido. Buscando la deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce. ¿Qué tal estáis, equipo? Estamos de vuelta y hoy no estoy sola. Tengo a mi lado a mi compañera Ángela, con la que ya he hecho algunos podcasts con ella, y también a una amiga muy especial que se llama Mai y que casualmente es compañera tanto de Ángela como mía en el Club de Gimnasia Artística de Pozuelo. Presentarla se me hace bastante complicado porque tiene una vida deportiva impresionante. Comenzó a hacer deporte con 9 años, especialmente se dedicaba a la gimnasia artística. Con 10 años entra a formar parte del equipo que llevaba Jesús Carballo. Comienza a competir de manera nacional e internacional y después de unos años, con 15 años, se retira de la gimnasia artística, pero no os penséis que se queda aquí. Decide volver en el año 2018 de nuevo a su club, a Pozuelo. En el año 2019 se hace instructora de yoga. En el año 2019 también se federa en la Federación Nacional de Tiro Olímpico, y en el año 2022, por si no quedaba todavía ningún deporte que pudiera practicar, se titula en buceo recreativo y actualmente pues tiene el nivel de Dive Master. Ahora sí que sí, después de esta larga introducción, os quiero presentar a mi compañera y amiga Mai, que nos va a hablar un poco de su trayectoria deportiva y cuál ha sido su resumen de vida y cómo siente el deporte ahora y qué diferencias hay con la época o cuando comenzaba a practicar deporte. Bienvenida, Mai. Buenas tardes, noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí, además de muy nerviosa. Parece mentira que siendo la más mayor sea la más nerviosa de todas. Nada, estoy muy contenta de poderos contar mi historia, porque al final es verdad que es una historia, aunque yo siempre me he sentido una niña. Creo que por muchos años que tenga, siempre seré una niña que hace gimnasia. Y bueno, pues espero pasar un buen rato con vosotras y poder hacer una entrevista chula. Bueno, yo estoy aquí encantado de la vida, de tener a Mai y de que volvamos a hacer un programa juntas, porque yo echaba ya mucho de menos esto. Pero especialmente que esté Mai me da alegría, porque es una mujer muy poderosa y es una mujer que no es lo más común encontrar dentro del mundo de la gimnasia, que siempre se encuentran niñas pequeñas, gente que hace, o que quiso hacer gimnasia de pequeña y que luego vuelve a intentarlo con 20 años, tal. Pero claro, Mai ya tiene una vida de mucha trayectoria. Entonces, poder entrenarla cada semana y poder avanzar y evolucionar en un deporte tan complejo como la gimnasia artística juntas, me parece pues una fortuna para mí y un montón de aprendizajes de cómo poder entrenar de otra manera a este deporte. Así que gracias y bienvenida. Como bien has dicho que eres una niña haciendo gimnasia, sí, de sentimiento, pero en realidad tienes 52 años. Sí, los tengo. Y 52 años haciendo gimnasia es todo, tenemos un ejemplo como es Suso Vitina, que está ahí en los 50 y ya va por los octavos Juegos Olímpicos. Bueno, y a mí me parece una barbaridad. A mí también. O sea, a nivel físico es una locura. Pero bueno, vamos a empezar por cómo nació esta pasión por la gimnasia. ¿Cómo te adentraste en este mundo? Pues en realidad no sabría deciros cuándo empezó. Yo lo único que sé es que desde que era muy chiquitita estaba siempre haciendo gimnasia. Yo daba volteretas sobre los sillones, usaba los respaldos del sillón de mi casa como si fuese el potro, y ni siquiera la veía en la tele. O sea, era algo que nacía dentro de mí. Me pasaba la vida haciendo el pino, haciendo volteretas laterales, era como un monito. Entonces ahí empezó mi pasión. Cuando fui al cole y un día vi a unas chicas haciendo gimnasia en el gimnasio, me llamó mucho la atención, me acerqué y quise entrenar en el colegio con ellas. No me lo permitieron. Estuve varios años intentando que me dejasen entrar en el gimnasio del colegio a hacer gimnasia, pero era como que no podía. Pero yo las copiaba, ¿no? Las miraba y me iba a mi casa y me ponía a hacer lo mismo que ellas.
Y bueno, llegaba a hacer hasta free flag yo sola sin que nadie me hubiese enseñado cómo lo hacía. Es más, el día que la entrenadora del colegio, Sagrario se llamaba, me vio hacer un free flag fue cuando me dijo que podía entrar a entrenar con ellas. Entonces entré a entrenar con ellas. Oye, hay aquí como una semejanza. Las tres hemos tenido un inicio en la gimnasia artística que no ha sido abrir las puertas. Porque tú estás contando esta historia, pero a mí me pasó que yo veía a las niñas en el campamento de verano hacer gimnasia y la monitora en aquel entonces les invitó a apuntarse en septiembre y a mí no me dijo nada. Como en plan, tú no vas a venir. Y yo aparecí en septiembre a las pruebas y claro, la cara fue como, ¿qué haces aquí? Pero mira, aquí estoy. Y feliz. Sí, a mí me pasó parecido. Solo que en Córdoba directamente no te dejaban hacer gimnasia por la altura que tenía. Entonces, bueno, lo estuve intentando hasta que con 34 años pues lo conseguí. Y justo ha sido Pozuelo el que nos ha unido. Pues mira, a mí incluso estuve entrenando, me fui de vacaciones y después del verano había una competición en el colegio y como a mí mis padres me llevaron a la playa, o sea, yo tenía pues, 9, 8 años y te llevan a la playa, no puedes decir que no. Yo me fui a la playa y me preparé mi ejercicio de suelo en la playa y cuando llegué al colegio la profesora no me quería dejar competir, pero mi madre pues dijo, oye, perdona, mi hija va a competir porque esto es una cosa de niños, ¿no? Y gané. Bueno, iremos descubriendo a lo largo del podcast que suele ganar bastante. No solo en la gimnasia, también en el resto de deportes de todos los que os he dicho al comienzo. ¿Recuerdas cómo fue tu experiencia ya una vez que habías iniciado en la gimnasia? En el momento en el que entras al que era el INEF, que ahora se conoce como el CAR de Madrid. En ese entonces, ¿algún recuerdo que te venga de, yo qué sé, ¿no? Olores o sensaciones o algún gesto o algo? Las tengo clarísimas. O sea, hay una cosa que me encantaba del gimnasio y era entrar cuando no había nadie, el olor a magnesio. O sea, me parecía increíble. Y entrar en el gimnasio, yo siempre llegaba muy pronto, casi la primera. Y me colaba en el gimnasio, no nos dejaban, pero yo me colaba. Dios mío, que no me oigan. Bueno, ahora ya. Ya da igual. Y me encantaba el olor, me encantaba bueno, en realidad es que me encantaba todo, era impresionante poder entrenar allí, jugar en el foso, tenía unas compañeras maravillosas, me gustaba muchísimo el ambiente del gimnasio. Incluso el portero le recuerdo con un cariño brutal al portero que había en el gimnasio, porque como llegaba la primera era como que me tenía que cuidar él hasta que llegaba todo el mundo y me gustaba mucho, o sea, me encantaba. El gimnasio y el olor del gimnasio me encanta. ¿Cómo te sentiste en tu primera competición? En 1984. Estamos hablando ya de unos cuantos años, ¿no? Atrás. Sí, pues fíjate, la competición en sí no la recuerdo muy bien. Recuerdo muy bien la entrega de trofeos. Mi entrenadora, cuando acabamos de competir, me dijo, nos han hecho tongo o algo así, ¿no? Como que nos habían engañado porque tenía que haber quedado como la primera y quedé la segunda. Pero recuerdo muy bien la entrega de trofeos, que me dieron una copa y me pareció como, ¿cómo he podido conseguir yo esto? Estaba súper emocionada con mi copa, dormí con ella y todo, ¿no? Era como, no sé, una cosa increíble. No recuerdo la competición, pero fíjate, tengo perfectamente la imagen esa de la entrega de premios, estar todas ahí. También es verdad que cuando al día siguiente llegué a entrenar al gimnasio y estábamos todas en fila, siempre hacíamos una fila para que nos viese Jesús Carballo y tal, y me dijo, ¿qué tal has quedado en la competición? Y entonces Lucy, mi entrenadora, dijo, ha quedado segunda, pero nos han hecho tongo. Y él me dijo, hay que luchar hasta contra los jueces. Y se me quedó ahí como grabado y pensaba yo, ¿cómo se lucha contra un juez? Porque claro, era una niña. Pero bueno, lo recuerdo con cariño y bien. Bueno, yo creo que es muy complicado luchar contra los jueces. Ya. O sea, principalmente porque hay un reglamento, porque luego hay unos intereses a veces que están ocultos y que existen. Yo lo digo que hay jueces buenos y jueces buenos porque hacen bien su trabajo. Y Seguro. luego jueces que se dejan llevar por otra serie de cosas, ¿no? Por eso me parece complicado. Pero sí que creo que el poder de la deportista es el de hacer las cosas que sabe hacer. Cuando las presenta en el evento, presentar lo que sabe hacer. Y eso nadie te lo puede quitar porque son tus sensaciones. Claro. No es una puntuación. Sí, es con lo que te quedas. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que es una gran diferencia de lo que yo veo ahora en el entorno de la gimnasia de lo que yo tenía entonces, ¿no? O sea, cuando yo entrenaba y competía
con esas edades tan pequeñas y era como un juego para mí en realidad, aunque era un deporte, lo veía como un juego. Nunca pensaba en que me penalizasen algo, en qué puntuaba más, qué elemento valía más. No, nadie nunca me habló de eso. Yo hacía unos ejercicios, me daban bien unas cosas y me las metían en el ejercicio, pero no sabía como ahora que dices, bueno, pues esto vale tanto, esto vale cuánto, si doblas una pierna te penalizan. Eso yo no lo tenía, no era consciente de ello cuando yo entrenaba. Entonces parecía como que las jueces eran un poco el enemigo porque eran las que te juzgaban, ¿no? Y que estás con todo el papel del juez en el cine, ¿no? Que es como el que juzga, ¿no? Sí, sí. Pues a lo mejor te sentías un poco así. Claro, ahora incluso que no ejerzo, pero hice contigo el curso de juez, ¿no? Sí. Se ve de otra manera, o sea, no tiene nada que ver. Es una disciplina que tiene, como todas, una serie de normativas que tienes que cumplir para llegar a una puntuación. Pero bueno, entonces pues a lo mejor como niña lo veía de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es que también el papel de las federaciones ha ido cambiando, cada vez se tiene más poder la Federación Internacional y también ha ido cambiando el código, de la misma manera que ha ido cambiando el tipo de deporte. Antes era un deporte, podemos decir, más basado en el ballet, ¿no? O con esa esencia de baile, y ahora hay más acrobacia en función también de los países que sean los que lideren el podio. Y yo creo que en cuanto al código ha pasado exactamente igual. Cada cambio de código supone unos cambios en función, y muchas veces el código se adapta a los países que son la potencia. Porque el código del año 2012, por ejemplo, beneficiaba clarísimamente a la gimnasia norteamericana. Eso se intentó mitigar un poco en Río y bueno, en Tokio estaban más o menos igualados. Pero sí que es verdad que hay veces que el código y los jueces se adaptan más bien a las potencias que tienen poder dentro de la Federación Internacional, y bueno, ha ido cambiando. Yo creo que no solo pasa en gimnasia, en el resto de deportes pasa prácticamente igual, vamos. Sí, lo que pasa que es verdad que como es un código que es muy amplio, tiene muchísimos elementos. Bueno, y subjetivo también, es, claro. Es subjetivo, Claro. pero cada vez yo lo veo más objetivo. Yo soy juez nacional y hay más objetividad. O sea, las penalizaciones son penalizaciones y los elementos son los que haces. Pero hay que jugar mucho y hay que saberse cómo, ¿no? Cómo al final colocar los elementos, cómo beneficiar a la gimnasta, cómo trabajar ciertos, pues eso, las penalizaciones, las recepciones, la parte del artístico, tal, cómo trabajarlo para que al final la que salga beneficiada siempre sea la gimnasta. Y para eso hay que saberse el código. Claro, yo como gimnasta no tenía ni idea de eso. O sea, en aquel entonces yo no participaba de eso, ¿no? Ahora sí que veo en el mundo en el que nos movemos a la gimnasia, que estoy aquí en Pozuelo, como tú que eres entrenadora, pues le transmites a tus niñas ese código, ¿no? El que ellas sepan por qué si doblan un brazo o una pierna o tal, pues son penalizadas y son conscientes y lo interiorizan, que me parece muy importante, ¿no? Porque cuando no lo sabes, pues es un juego, ¿no? Es más, pues a mí me han dicho que haga esto, pues lo hago así. Pues Sí, es un juego y además puedes responsabilizar a otros de lo que está en tu mano cambiar o entrenar, ¿no? Y esa es la parte que a mí me parece que como entrenadores hay que hacer, que es, bueno, no echar siempre balones fuera, sino hay una parte nuestra. Vamos a hacer otra preguntita, que es, que me viene así a la cabeza. ¿Cuál de tus logros deportivos recuerdas con más orgullo? la verdad es que no sé si es por mi padre, que me acompaña muchísimo en el deporte y siempre está como muy orgulloso de mí, pero en realidad es que casi todos los logros que he conseguido los tengo mucho cariño porque lo veo muy bien reflejado en él, ¿no? O sea, en gimnasia recuerdo muy bien el campeonato de España, fue algo el que viví que más potente, ¿no? Que quedé segunda en 2 aparatos porque era como muy serio ya, ¿no? Era ya un campeonato con muchas gimnastas muy buenas y yo qué sé, que me den 2 medallas de plata, pues me parece algo que me gusta mucho por la magnitud del campeonato, ¿no? Pero sin embargo hubo uno muy gracioso que fue uno de Interclubs, que no sé, se llamaba así entonces, que eran pues varios clubes que se juntan para hacer un campeonato que no tiene una relevancia en el mundo deportivo, sino que se juntan, ¿no? Y fue muy divertido porque era como más relajado, más, no sé, más tranquilo y me pareció muy divertida la competición, ganamos todas las niñas, y fue todo como, todo el mundo se llevó medallas, era todo muy bonito, ¿no? Y se le recuerdo con muchísimo cariño. Y
Así un poco de cotilleo, ¿tiene alguna gimnasta importante a nivel nacional o internacional que hayas conocido, que hayas coincidido con ella? ¿Que tengas recuerdo? Pues sí, estuve con Daniela Silivas, que me encanta. Guau. Sí, además yo era más pequeña y curiosamente, aunque ya es muy pequeña, pero era muy pequeña entonces, pero nos pusieron, era un campeonato en España, que era Rumanía, Bulgaria y España, venían a competir, y era en lo que era entonces el Palacio de los Deportes, y nosotras como gimnastas pequeñitas del equipo, pues llevábamos las pancartitas con el nombre del país, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces iba súper emocionada porque, claro, llevaba unas pedazos de gimnastas detrás de mí que me encantaba, ¿no? Y luego además también me tocó con los chicos, que eran todos como impresionantes, ¿no? Estaba ahí, no sé por qué había un cubano, no sé en qué equipo estaba, porque se supone que era España, Rumanía, Bulgaria, pero yo no me acuerdo por qué, había un cubano gigante que yo le veía y me quedaba impresionada de ver a ese hombre, increíble. Creo que se llamaba Casimiro, no sé si os suena, bueno, gimnasta de hace mucho. Y me acuerdo muy bien de Daniela Silivas porque es que me encantaba cómo hacía gimnasia, era tan bonita. Yo recuerdo que en el año 96 vinieron las estrellas de Atlanta a Madrid y Alexei Nemov. O sea, Uf, madre mía. y yo de rítmica me acuerdo de Elena Vitrichenko porque para mí esa gimnasta era una cosa maravillosa. Vitrichenko, madre O sea, mía. maravillosa. La tengo grabada en VHS. Televisión de Radio Televisión Española. Pues es que eran como, o sea, ver esa tan cerca, esos deportistas tan cerca y esa gimnasia, que a mí me parecía una gimnasia de una calidad tan buena y sobre todo en una situación que no era competitiva, ¿no? Que era más desde Bueno, el espectáculo. Es que el vestuario era divertido porque es que te cambiaban unas calleras o unas zapatillas de gimnasia buenísimas que no había en España por los vaqueros que llevabas puestos, era brutal. O sea, las rumanas te venían con las calleras y decías, pues estas calleras, nosotras teníamos unas calleras muy básicas y ellas tenían unos pedazos de equipos y te cambiaban por el vaquero que llevabas y tú decías, venga, vale, pues toma el vaquero, yo me quedo con tus calleras y decíamos, hay un truco de... ¿Sabes? Pero ya Sí, estaban sí. encantadas con la ropa de aquí porque en Rumanía entonces pues supongo que era Sí, muy estaban complicado allí. conseguir un vaquero, pero para nosotras unas zapatillas Tiger, que eran como se llamaban, que eran para barras, ¿sabes? Y las usábamos, bueno, preciosas, todavía las tengo, De reliquia. de reliquia. A mí bueno, me apetece preguntarte qué diferencias a nivel de entrenamiento notas tú físicamente de cuando eras una niña a ahora, como una mujer adulta. Bueno, físicamente, justo. Sí, sí, sí. Madre mía, físicamente. Bueno, hay cosas mejores ahora, curiosamente, y cosas, pues, por supuesto, mejores de cuando era niña, porque cuando era niña no me dolía nada. Era la mujer más elástica del planeta, tenía una fuerza increíble y soportaba entrenamientos de 8 horas y me podía ir a bailar después, ¿no? O sea, no tenía ningún problema. Ahora todo eso me cuesta mucho. Nos tiramos 1 hora y media entrenando, y ahora mismo me duele todo. Pero lo que sí que me gusta de ahora es que entiendo el movimiento. Yo antes entrenaba gimnasia y me salían los ejercicios y no sé muy bien por qué. O sea, no sé muy bien dónde estaba en la pirueta o en la doble pirueta en un momento dado y cómo caía al suelo bien. Pero ahora, cuando hago cualquier ejercicio, incluso hemos hecho dobles mortales a caer al foso, y sé perfectamente por dónde voy, entiendo el movimiento de la acrobacia y es algo que he aprendido ahora. No lo he aprendido nunca. También creo que, o sea, yo aprenderé siempre constantemente de la gimnasia, aunque tenga 80 años. Es sorprendente, pero es que este deporte Es tiene sorprendente, esto, sí. que es que nunca dejas de aprender. ¿Y otras diferencias que no sean físicas? ¿Del Bueno, método de entrenamiento? Del exactamente. trato? En cuanto al método de entrenamiento, ahora hay mucha más técnica de la que tenía antes. Yo la técnica antes era a base de repetición, repetición, repetición. Ahora la técnica es una técnica muy clara, ¿no? Si tú lanzas la pierna de esta manera, de esta forma, haces esto, ¿no? O sea, la técnica es otra. ¿Qué más diferencias? Es que hay grandes diferencias. Yo no era amiga de mis entrenadoras. O sea, mis entrenadoras eran como si fuesen los profesores del colegio de antes. O sea, era una persona mayor a la que tenías que respetar y era un sí señor, ¿no? O sea, todo lo que ellos decían no podías ni discutirlo, no podías... O sea, yo en mis ejercicios no discutía si podía hacer un giro o una música, no, todo era lo que ellos te decían. Ahora yo hablo contigo, que eres mi entrenadora, quedamos en hacer unas cosas y las hacemos. O sea, yo dejé la gimnasia porque cogí miedo a la barra
y cogí miedo a la barra y nadie supo gestionar ese miedo mío a la barra. Yo sé que si hubiésemos dado 3 pasitos para atrás en esos elementos que me daban tanto miedo, habría conseguido volver a enfrentarme a la barra, ¿no? Sin embargo, ahora me subo a la barra casi con más seguridad que me subía antes. ¿Por qué? Pues porque es una forma muy distinta de entrenar la gimnasia. Es más mental, más de hablar, más de... Sí, bueno, yo creo que al final la idea es poner siempre al gimnasta en el centro, ¿no? O sea, al que hace deporte. Que el código se adapte al gimnasta y que el gimnasta sea el que de ese código o de ese entrenamiento coja la mejor parte. Me recuerda un poco, Angie, cuando tú dices que aprendiste a hacer los ejercicios con la izquierda porque sí. Sí. No hay más opción. No hubo más opción. No hubo más opción. Entonces, bueno, lo hace con la izquierda porque sí. Y Pues sí. Seguramente porque tu entrenadora entiendo que lo haría con la izquierda. Pero eso es muy curioso porque yo creo que tuvimos la misma entrenadora, ¿no? Yo cuando aprendí toda lo que es la base a nivel con mi club. Vale. Luego ya, Luego cuando ya pasé al equipo nacional, ya había otra No, te lo digo porque dinámica. yo aprendí todo con la derecha y creía que había sido con la misma entrenadora y a mí nadie me hizo cambiar de lado porque yo era todo con la derecha e incapaz de hacerlo con la izquierda, o sea, y a lo mejor se me hubiese dado bien, pero Nunca se sabe. nunca se sabe. Nunca se sabrá. Pero cuando ya trabajas un lado, pues ese es el lado. Es verdad que hay veces que tienes que hacer cambios con deportistas porque esa técnica no está, ¿no? A ese lado no es el correcto. Claro. O su lado natural y tiene muchos fallos por eso, pero bueno, eso es ir trabajándolo. Has dicho que para ti la gimnasia era como un juego, pero sin embargo veo que te retiraste muy pronto, ¿no? Con 15 años. Me gustaría que me contaras un poco, ¿no? Que nos contaras cómo fue esa retirada, cómo la viviste, si, bueno, realmente echas de menos la gimnasia porque sigues practicándola. Bueno, en realidad fue bastante traumático porque en un momento dado pues me caí en barra. No me hice yo nunca me he lesionado así, y toco madera, con algo muy potente, pero sí es verdad que me hice daño en la caída y cogí miedo a la barra. Entonces, bueno, pues como no había un método de tratar a las gimnastas cuando tienen un miedo o poder hacerles un proceso de vamos a dar unos pasitos para atrás y haciendo algo más sencillo a ver si avanzamos, era que tenías que hacer lo que ya habías conseguido sí o sí, pues cogí miedo y al final me retiré. También la edad pues acompaña, ¿no? Porque era como que empezaba la adolescencia, tenía miedo a la gimnasia, me sentía como presa un poco de ello porque era la niña la gimnasta alrededor de mi vida, todo era, mis padres me presentaban como la gimnasta, me daba miedo decepcionar a la gente, o sea que aguanté mucho en gimnasia ya no queriendo ir, pero no quería ir porque tenía mucho miedo a la barra y ahí no podías dejar de hacer un elemento porque tú no pudieses, ¿no? O sea, no había un proceso como veo ahora, ¿no? Que hay gente, psicólogos, coach, que ayudan en el mundo de la gimnasia a recuperarte de un trauma, ¿no? Que hayas podido tener en gimnasia. Sí, bueno, coincide también con que la edad de adolescencia donde más retirada hay de la mujer del deporte, no solo de la gimnasia, sino del deporte en general. Claro, sí. Empiezas a socializar, el deporte ocupa mucho tiempo de tu vida que no puedes dedicarlo a otra parte. O sea, tampoco es que España sea pionera en adecuar la práctica deportiva a la vida social, entonces, bueno. Sí, es más, mi familia nunca quiso que yo fuese al colegio donde iban todas las demás chicas que estaban en alta competición. Gracias, y yo me quedaba en mi colegio. Entonces, claro, tenía 3 asignaturas, el resto las daban como no importantes. Yo iba al colegio a hacer 3 asignaturas que eran lengua, matemáticas e inglés, que se supone que son las importantes, o sea, el resto de las asignaturas no eran importantes, y me iba a entrenar 8 horas. Entonces ni siquiera tenía un grupo de amigos en el colegio, porque claro, las demás gimnastas al final se tenían ellas en el cole y estaban juntas, pero yo me iba a un colegio donde no tenía una clase, sino que cuando llegaba iba a la clase donde había esa asignatura, entonces no tenía a mis amigas del cole, y con 15 años, 16, pues esas cosas son complicadas también. Todo el mundo se fue de viaje fin de curso y yo no me fui porque tenía que entrenar. Que si yo hubiese estado sana con la gimnasia no me hubiese importado nada, porque es que a mí me molestaba irme en verano de vacaciones y tener que dejar de entrenar. O sea, ya cuando empecé a entrenar, esos meses negros que les llamaban, yo era feliz. O sea, para mí el mes negro que te llevaban ahí a un chalet en la Florida y solo entrenabas y dormías con las gimnastas, estábamos todas encerradas, que dormíamos en colchones en el suelo.
y me lo pasaba fenomenal, era muy feliz. O sea, que no era una cosa de que la gimnasia me pesase, pero sí me pesaba el que nadie me hubiese ayudado a superar un golpe, ¿no? Un Sí, golpe o a que gestionarlo de a una manera, gestionarlo, sí, claro. sí, sí. Y eso fue... Yo, de hecho, me quedo con esto que has dicho era presa porque de una identidad, que al final era la identidad de gimnasta. Y tú ahora practicas otros deportes. ¿Crees que es igual en otros deportes? Que cuando tú te identificas con soy deportista, se me olvida construir toda la identidad de persona. ¿Ocurre solo en este deporte? ¿Ocurre en otros? ¿Ocurre cuando haces alta competición? Yo creo que ocurre en realidad en cualquier deporte. Desgraciadamente creo que la pasión de los padres porque sus hijos destaquen en algo, y yo soy madre y sé lo que es que tu hijo sea muy bueno en algo y que te emocione, ¿no? A veces esa pasión pasa de pasión a una obsesión que tú como niño ves que vas a defraudar a los que tienes alrededor si dices no lo vivo con tanta pasión, ¿no? O sea, si yo no dejo la gimnasia, es más, os contaré que yo dejé la gimnasia cuando mis padres estaban de viaje, para que no me dijesen que no la dejase. O sea, Claro. yo aproveché a dejar de ir con mi abuela y le dije, abuela, no quiero ir más. Y me dijo, pues no vayas. Y dije, pues qué bien. Luego, años después, hablando de esto con mis padres, mi madre decía, pero si yo estaba como loca porque dejases de entrenar, estaba harta de llevarte todos los días. Imagínate lo que era para una madre. Sale del trabajo, lleva a la niña por la mañana al colegio. Yo iba a entrenar a las 12 de la mañana, volvía a las 2 a casa, comía, iba al colegio, me iba a las 5 a entrenar y volvía a las 10 de la noche otra vez a casa. Mi madre iba cuatro veces, ¿sabes? Sí. Entonces cuando un día hablando me dijo, pues sí, yo estoy encantada. Cuando la dejaste dije, madre mía, lo que me quita de encima, ¿no? Del que peso. Sí que es así. Y ahora que practicas otros deportes, bueno, ahora, o sea, siempre has practicado otros deportes, pero tras la retirada, ¿qué otros deportes y qué experiencias te has llevado de esas otras prácticas deportivas? A ver, nada más dejar de entrenar, tuve un parón bastante potente, varios años de no querer hacer nada, ¿no? O sea, el deporte era como yuyu, no quería más volver a una, no sé, algo así, porque me costó salir, ¿no? Pero al final yo tengo un cuerpo que demanda el deporte y además es que me encanta cualquier deporte. A mí me llevas a esquiar y me pongo a esquiar como si no hubiese un mañana, y entonces empecé a probar deportes, empecé a probar todos. Y claro, ya era más mayor, ya no los asumía como un deporte que fuese a ser competición, aunque al final me he visto metida en competiciones de deportes que ni siquiera yo pensaba que iba a estar, ¿no? Pero ya los he vivido de otra manera, muchísimo más sana. Es verdad que me sigo sacrificando, entre comillas, igual porque, por ejemplo, hago tiro olímpico, que es uno de los deportes que hago, que esto lo empecé a hacer por hacer algo con mi padre, así de deporte juntos, a los dos nos gustaba disparar. Y oye, me voy todos los domingos a las 9 de la mañana a competir al Pedrete y, o sea, levántate todos los domingos, entrena un día a la semana, o sea, al final tiene su cosa siendo empresaria, teniendo 2 hijos, una casa, pero a mí... Sí, que cuando te dedicas a competir, al nivel que sea, es un compromiso. Sí. Para contigo y si encima es en equipo, Mucho con el más, equipo. claro. De hecho, ahora que estás compitiendo en gimnasia artística, Sí. después de tu retirada, vuelves a entrenar y te encuentras que este año estás compitiendo en este deporte, esto que estás explicando, ¿no? ¿Qué requiere de ti? Porque más allá de que te guste y más allá de que sea un disfrute, pero ahí adquieres un compromiso Sí. muy real. O sea, de mí requiere algo que me encanta dar y es el deporte en equipo. O sea, a mí, o sea, me comprometo con ello a muerte porque es que soy así. Es más, sabéis vosotras que tuve un accidente cuando la Liga Ibérica empieza. Tuve un accidente que me paró la primera competición, no pude competir por el golpe y para mí fue algo durísimo. O sea, yo estaba encantada de veros a vosotras compitiendo, pero yo acordaros que me dio una llorera Sí. cuando acabó la Sí, sí. competición porque no pude hacerla, que me moría. O sea, me comprometo a tope, a tope. O sea, es algo, no sé si es por lo que traigo detrás, ¿no? De que llevo haciendo gimnasia de toda mi vida y eso hace una disciplina, porque la gimnasia es disciplina al final, ¿no? Tienes una disciplina de todos los días y tal, te tiene que gustar mucho, es muy vocacional. Pero vamos, a mí cuando me comprometo y además encantada. Y además de competir y de esa disciplina, ¿no?, que imponen todos los deportes, yo creo, ¿qué supone el deporte en tu vida diaria? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo notas? O sea, ¿qué te aporta? Pues a mí me aporta todo, o sea, yo no... me satisface, o sea, ir a hacer deporte es satisfactorio para mí, yo
vengo aquí a entrenar o voy al campo de tiro o me voy a hacer yoga o cualquiera de las cosas que haga y puedo entrar con el estrés de la muerte o enfadada con la vida, que salgo como nueva. O sea, a mí me aporta todo. Yo sin deporte creo que moriría de tristeza. Joder, es que tiene mucho poder. Sí. Tiene el poder de, Tiene un poder de brutal. regularnos. Sí, Yo tengo esa transformarlo sensación, ¿no? todo, De transformar sí. un día gris con que haya algo, ¿no? Que pueda ser un abrazo de una compañera o puede ser un buen resultado en un ejercicio o simplemente el que ese día sueltas toda la rabia a través de los ejercicios de fuerza. Pero es que te como recompone. Sí. No sé, tienes... Te recoloca, ¿no? Tenemos una vida que es súper mental, o sea, ahora mismo los trabajos que existen en el mundo son más de pensar, de estar sentado y pensar, trabajar con un ordenador, reunirte, pensar, escribir, ¿no? Entonces no hay nada físico y cuando le metes lo físico a tu vida es que te cambia todo. Antiguamente la gente trabajaba cogiendo patatas, o sea, los trabajos eran físicos y supongo que era lo contrario, leerte un libro te daba un placer increíble, que aunque ahora también te lo puede dar, pero hoy en día para mí es vital el deporte y cuando yo salgo de aquí de entrenar, o sea, es que es algo enérgica, digo, o sea, me duele todo, porque es algo que me duele la espalda, me duele la cadera, me duele la pierna. Me uno al club, sí, me uno a él. Pero es algo enérgica, sería capaz, pues eso, de irme a bailar, o sea, al final, a veces digo, voy a hacer un poco de deporte para poder salir esta noche. Para venirme arriba. Sí, así. Importante, ¿no? Unir lo que siempre hablamos, ¿no? Unir el deporte a la pasión y al disfrute, ¿no? Y no ligarlo tanto a los resultados, a las medallas, No, es que yo creo que eso viene dado. O sea, cuando tú haces un deporte con esa pasión y ese cariño, tienes cualidades para ello y una disciplina que no te supone un horror, acabas siendo buena, o sea, seguro. Y a lo mejor te lesionas o a lo mejor no eres la mejor, pero acabas haciendo lo que estás buscando porque el ser humano es capaz de hacer lo que se propone, ¿no? Es capaz. Bueno, hemos hablado de un montón de deportes, de todas las cosas que te han pasado, de los miedos, de la identidad, del trato, de las metodologías diferentes. Pero bueno, ¿tú qué consejos le darías a alguien que quiere probar alguna disciplina deportiva que, bueno, pues tiene ahí ganitas, pero es que no se atreve? Por lo que sea, no se atreve. Bueno, esto pasa mucho en el buceo. Hay muchísima gente que tiene un pánico horrible a meterse debajo del agua por distintos motivos. Algunos claustrofobia, otros creen que van a venir los tiburones y se los van a comer. Ojalá viésemos más tiburones. A mí me pasa eso. A ti te pasa pero eso. Pero me pasa eso con el oxígeno, porque somos animales de tierra. Entonces a mí lo de debajo del agua me encanta, pero cuando es mucho tiempo no me gusta. Pues yo te voy a decir una cosa. Para mí es la meditación activa más potente que puede vivir un ser humano. O sea, estar ahí abajo con tu respiración, el sonido, que es maravilloso, la flotabilidad, que es como increíble, y luego encima viendo esos animales tan bonitos que hay debajo del mar, desde los más chiquititos hasta la medusa que todos tenemos miedo, verla cuando estás buceando es precioso, es algo que tendría que probar todo el mundo, porque además gestionas, tienes que gestionar ahí abajo a lo mejor un incidente, ¿no? Que se te rompa algo. Porque ¿Cómo que se te rompa algo? Sí, pues se te ver. puede romper algo, se te puede romper Creo que íbamos muy bien, Mai, para que Ángela empezara a hacer buceo. Pero es que lo que te voy a decir es muy importante. Tú aprendes estando ahí abajo a que si se te rompe la boquilla del regulador, que tienes otro y te lo cambias en 2 segundos, no te pasa nada, y gestionas eso sin pánico y eres capaz de seguir buceando, porque tú no puedes salir de ahí abajo a toda velocidad. Eso es el principio del buceo, es no salgas a toda leche porque puedes morir, ¿no? Entonces va a haber una sobreexpansión pulmonar y te mueres. Entonces lo tienes que hacer de ahí abajo. Cuando tú tienes la capacidad de resolver, de estar tranquila ahí abajo, es que tienes un control en el resto de tu vida brutal. O sea, sí, es increíble, que esto me lo tengo que meter yo en la cabeza cuando me suba el próximo día en la competición en barra, porque debería de tener esto interiorizado. Sabemos que antes de la competición tenemos que hacer una clase de buceo. Exactamente. Y ya está, y que se nos rompa a mí la los boquilla. 30 segundos de calentamiento que me metan en un pozo.
Solucionado, yo creo que es la clave del éxito. Ya está, sí. O sea, si yo Para estoy el aquí control. entrenando contigo, Angie, y contigo, Feli, nos tenéis que venir un día a bucear conmigo, las dos. Bueno, Vale, hecho. Vale. Bien. Pero por favor que no se me rompa nada. No se te rompe. Si De te momento. rompe, voy a estar yo a ti. Vale, gracias. Entonces guay. Boquillas rotas no queremos. No queremos. Pulmones, Todo que vaya por favor, bien. no, que vaya Oye, bien, no por pasa, favor. pero tienes que estar prevenido por si pasa. O sea, Sí, imagínate, sí, sí, ¿no? lo O sea, sé, lo sé. sí, Por sí, eso claro, no claro, lo hago. pues hay que entrenar. Ahí está la situación. Bueno, pero que es verdad que extraigo de todo esto que al final tienes que probar, porque si hay algo por dentro que te mueve a hacer esa actividad y no otra, véase una clase de danza, probar a hacer natación artística, yo qué sé, apuntarte a un equipo de Oye, baloncesto que que te voy a nunca decir jamás con has arco, hecho, tiro con arco, pues... Sí, pero que en el tiro olímpico que yo disparo con una pistola de 9 milímetros, que es una señora arma, ¿no? O sea, y hay veces que la tengo en la mano y he cargado la munición y estoy esperando para disparar y pienso, ostras, tengo en la mano algo que yo qué sé, que puedo pegarle un tiro al que tengo al lado, me puedo pegar un tiro en el pie, o sea, es un arma, ¿no? Entonces también no sé por qué siempre busco deportes que tienes que estar muy centrado porque si no puedes morir. No, porque la gimnasia, céntrate que te caes de cabeza. Vale. El buceo. Haremos otro programa sobre O esto. sea, a lo mejor tengo alguna tara que tengo que cuidar. No, yo creo que es porque vosotros no conocéis a Mai, pero Ángela y yo, que tenemos la suerte de convivir con ella a diario, es como, bueno, no sabría cómo describirosla, pero es como una florecilla salvaje por una pradera. Entonces yo creo que hace deportes en los que se concentra tantísimo, porque es como la otra parte, ¿no? Como el deporte como que te complementa, ¿no? Esa personalidad. Sí, 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 Porque absolutamente. si hicieras, no sé qué deporte hay... De no riesgo. De no De riesgo. como los que De no practican. riesgo como lo Bueno, que pues practican. ajedrez. Ajedrez, por ejemplo. Uf, me aburre. O sea, puedo jugar ajedrez, claro. pero es muy aburrido. Porque no- debería de no- correr no caes en un alrededor de pozo. la mesa un rato Claro. para poder mover ficha. Si el ajedrez implicase que si mueves mal tienes debajo, yo qué sé, un agujero por el que te vas a hundir, pues bien. Yo te iba a decir, el ajedrez solamente he jugado con mi hijo y porque a él le encanta y Ay, a mí me- en la pandemia nos pusimos y teníamos las partidas ahí y era nuestro momento. A mí me encanta, lo he de decir, lo confieso aquí, me gusta el ajedrez. Yo a es mí que fue uno de también. los deportes, que me cuesta decir deporte porque para mí es un juego que yo practicaba cuando era niña, yo qué sé, yo creo que con 7 años, 8 en el colegio. De todas y íbamos maneras, a hacer yo creo ajedrez. que las gimnastas, no sé, a qué hablo por todas, me tiro a la piscina, tenemos una capacidad para que nos gusten todos los deportes. Yo creo que nos podemos probar cualquier cosa, no sé. Siempre he pensado eso, que la gimnasia es un deporte que te enriquece tanto el cuerpo en todos los sentidos que a cualquier otro deporte puedes ser capaz de hacerlo, ¿sabes? Pues a mí me parece que Pues también. sí, yo creo que también. Sí. Sí. Y nosotros No. practicamos varias modalidades de deporte, no Sí. solo una. Claro, ¿ves? Y además enriquece el Y hecho de que enriquece, practiques sí. diferentes. Es verdad que a ciertos niveles de competición te perjudica porque pueden ser acciones diferentes, preparaciones físicas, ¿no? Diferentes, Claro. sí, sí, sí. Hombre, está claro. Algunas especificidades que no te ayudan, pero por norma general yo creo que complementa siempre el que no te encierres en un solo deporte y que abras Claro. a probar otras cosas y que tu cuerpo también experimente otras sensaciones. Está claro. También me consta que una de las grandes experiencias, ¿no?, de hacer gimnasia y de haber vuelto es poder entrenar con tu hija, que también es compi nuestra, en Pozuelo. ¿Qué tal es esa experiencia de tener a tu hija dentro del equipo y compartir con ella pista? Pues mira, volví a entrenar porque ella entrenaba en Pozuelo y entonces pues encontré el equipo de acro, que era para las mayores, y me apunté. Y hubo un momento, hace un año, que me sentía mayor y dije, voy a dejar de entrenar. Y entonces cogí a mi hija Daniela y le dije, Dani, creo que este año va a ser el último año que haga gimnasia. Entonces estaría bien que lo hiciésemos juntas porque ella y yo empezamos a hacer gimnasia. Cuando ella empezó, lo empezó a hacer conmigo porque así hacíamos algo juntas, ¿no? Y ella dijo, venga, vale, como va a ser tu último año, me apunto, y ahora ya llevamos 2 años juntas entrenando. Se ha quedado, ahora no hay quien la pare. Lo da Lo todísimo. da todo y estoy encantada de entrenar con ella. Es que además me motiva a venir, ¿eh? O sea, una motivación brutal. Pues si quieres, Mai, ya para acabar, como bien sabe, el podcast se llama Buscando la Deportividad y me gustaría preguntarte qué es para ti la deportividad, cómo la concibes. Para mí la deportividad es hacer, disfrutar, sentirte realizado con algo que te gusta mucho y además hacerlo con otras personas
a las que respetas y tienen la misma pasión que tú por ello. Eso es, básicamente, es el poder hacer algo que te encanta, expresado con tu cuerpo haciendo deporte, y además con otras personas que pueden ser de edades diferentes a la tuya, pero por muy diferentes, de religiones diferentes, de idiomas diferentes, pero que al final ese deporte te une y te hace respetarte, da igual el nivel que tengas. Yo aquí en el gimnasio tengo gente que hace cosas increíbles, que son súper buenas en el gimnasia, otras que acaban de empezar y son mayores y a lo mejor no hacen tantas cosas, y todas nos tratamos de igual. Entonces, para mí esa es la deportividad, el conseguir que el deporte de tu vida sea algo que da igual. Estás con gente que le gusta y lo vivís con pasión. Pues creo que pues este programa es maravilloso. Es maravilloso. Es que, o sea, en todas las cosas que nos ha contado Mai, las anécdotas que tenemos por aquí de nuestras vidas, como por ejemplo que yo hacía ajedrez en el colegio, Sí. y que me encanta, es que de verdad que alguien me dice, ¿quieres jugar una partida? Sí, o sea, me gusta. Sí. A No ti sé te si gustan los juegos de mesa también. Sí, yo lo mucho. sé. No he jugado yo a ajedrez en mi vida. ¿No? No, Es pues una bueno. cosa muy aburridita. No, no, Perdón, no, o sea, no, Federación Internacional de Ajedrez, no nos vetéis, pero No, es Qué va. interesante. yo prefiero lanzamiento Es de hacha, lanzamiento de arco, Bueno, y que tú boxeo, también tienes tus cosas. kickboxing, Claro. MMA. Bueno, hay que también... Otro programa para eso. ¿Qué le pasa a Feli con los deportes de contacto? ¡Yujú! Hablemos de ello. Bueno, que requiere mucha fuerza y fuerza que tengo, claro, no tengo elasticidad. Bueno, oye, Bueno. te he visto ya hacer un mortal, que has caído clavadito. Creo que después de todas estas conversaciones tan interesantes, donde hemos hablado de esa entrada al gimnasio, ¿no? Que el olor a magnesia, que es algo muy particular, cómo fue esa entrega de trofeos, ¿no? de cierta competición, el hecho de no conocer el código o conocerlo, cómo te hace mirar con perspectiva cómo entrenas, el miedo, la retirada, las experiencias nuevas, el atreverse a hacer algo, y también el no confundir la pasión por el deporte a la obsesión, ¿no? Por lograr ciertos resultados o por bueno, seguir haciendo a veces algo por inercia y porque los demás creen que es, o tú crees que los demás es lo que quieren de ti, y en realidad tampoco, no. Poco creen, ¿no? La gente nos mira y mira el deporte con admiración y con respeto, pero que tenemos que seguir nuestra propia también intuición a la hora de movernos y saber cuándo sí, cuándo no. Exacto. Dentro del deporte, cuando llega la hora de decir hasta aquí, esta ha sido mi experiencia deportiva y es maravillosa, o oye, ¿por qué no me planteo volver a competir con 52 años? Pues eso. Y Montar un equipo. Montar un equipo y estar ahí Que me al pie del costó cañón. poco decirte que sí. Sí, eso también es verdad. ¿Apuntas al equipo? Sí. Así que con todo esto y con la palabra deportividad en la boca, porque al final buscamos con este podcast y con el trabajo que hacemos desde Oro, Plata y Bronce, que es fomentar ese deporte en positivo, esa cultura que ayuda a construir toda la personalidad que acompaña a una persona a lo largo de su trayectoria deportiva, no solo como deportista, sino también como ser humano. Darte las gracias por compartirte, por seguir en el deporte y abrirnos una ventana a experimentar todo lo grande que es esto, ¿no? Esta palabra que parece como muy pequeñita, deporte, pero en realidad tiene una Es grandeza. inmensa, sí, tiene una grandeza impresionante. Y unas posibilidades muy grandes. Así que yo solo me queda decirte gracias. Yo también. Oh, Gracias a vosotras, me ha encantado estar aquí. por estar aquí y por convertirte en una invitada de 10 para Y en un Qué bien. referente y en para un otros. referente que no se nos olvide Claro, que es la deportista, gimnasta de mayor edad que existe ahora mismo actualmente, que está federada Y compitiendo. y compitiendo en España. O sea, ¿Ves? que Me siento toda orgullosa. una heroína. Una niña pequeña. Y nosotras nos sentimos muy orgullosas de tenerte en nuestro equipo y de entrenar a diario contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, equipo, esto llega a su fin. Muchísimas gracias a todos los que estáis detrás y a todos los que nos escucháis semana tras semana y que hacéis posible que este podcast siga creciendo. Os animo también a que nos sigáis en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, donde aparecemos como Buscando la Deportividad. Y recordaros que sabemos que no es un camino fácil el de eliminar la violencia del deporte, pero es el único en el que el equipo de Oro, Plata y Bronce cree. Muchísimas gracias. Javier repite título con su mejor marca, 350.
Buscando la Deportividad, un podcast de oro, plata y bronce.